Este video es corto y es humilde. Es para hablar de las generalidades del traumato que hay que tener presente cuando lo está estudiando. Entonces las lesiones las podemos dividir en el fondo en fractura, esguince, luxación y desgarro, básicamente, ¿ya? Esas son las 4 lesiones más como frecuentes que podemos tener en traumato. Y para entender, por ejemplo, la fractura, tenemos que entender la estructura del hueso, ¿ya? Tenemos una epífisis, que son las dos partes más lejanas del hueso, y una diáfisis, que es la parte más central. Ese mapa nos va a ayudar a ubicarnos cuando estemos diciéndole al traumatólogo dónde se fracturó la persona que está consultando en la urgencia. ¿Ya? Es como tener un mapita para poder ubicarnos bien. El cartílago articular va a recubrir la epífisis, y eso que pinté más celestito. Y el número 1, como pueden ver, ¿cierto? Todo lo que abarca ese pedacito como más distante del hueso, porque no se puede hablar de distal, porque si estamos, por ejemplo, en el fémur, podemos tener una epífisis distal y una proximal, ¿cierto? Entonces, la parte como más lejana al centro, esa va a ser la epífisis. Y la metáfisis es lo que está entre la epífisis y la diáfisis, meta, ¿ya? Y ahí en algún momento estuvo el cartílago de crecimiento cuando uno era niño, ¿ya? Y ahí con amarillito les estoy pintando el hueso esponjoso. Ahí es donde está pasando de todo. Ahí tenemos los vasos, ¿cierto? El trabeculado del hueso esponjoso. Y dentro de esas trabéculas se forman como estas circunferencias. Y al centro de la circunferencia están los vasitos que irrigan el hueso, ¿ya? Entonces tenemos los osteocitos, son como la célula principal del hueso más maduro. Y van a formar láminas, ¿ya? Y esas láminas van a formar la matriz ósea. Y las láminas son concéntricas, si se fijan, forman circulitos uno alrededor del otro, y eso se conoce como osteona, ¿ya? Entonces el osteocito va a ser la célula del hueso y la osteona va a ser como la unidad funcional. Y si se fijan, al centro de cada osteona hay una arteria, ¿ya? En un conducto central para la arteria. Lo que va a rodear nuestro huesito es el periósteo. Esa es la capa que yo estoy pintando moradita, que es la número 6, y es el periósteo, ¿ya? Y eso recubre. Ahora, ¿por qué les hablé de esto? Para que nos acordemos un poquito de la fisioanatomía del hueso, que es como una parte importante de la traumatología, y para tenerlo presente. Y los tipos de lesiones que íbamos a tener, dijimos que eran las fracturas, las esguinces, los desgarros y las luxaciones. Las fracturas pueden ser oblicuas, en espiral, de distintas formas, mariposa, compuesta. La más frecuente o la forma más fácil de romper un hueso es torsión, ¿ya? Rotando el hueso. Si es a nivel de ligamentos, ya no es una fractura, sino una esguince, ¿ya? Si nos dicen, me esguincé el tobillo, se rompieron los ligamentos que estabilizan esta articulación. Si la lesión es a nivel de la articulación de los huesos que forman esta articulación, que se sale de su lugar, que pierde la congruencia, es una luxación, ¿ya? La luxación es la pérdida de la congruencia articular. Y luego, si tenemos una rotura de un músculo o de su tendón, vamos a tener los desgarros, ¿ya? Se rompe. Eso es un desgarro, una rotura. Se puede desgarrar muchas cosas. Puedes desgarrar unos jeans, puedes desgarrar un músculo, un tendón. Eso es la rotura, ¿ya? Entonces, para tenerlo presente, porque a veces los doctores parten las clases de traumatología hablando de esto indistintamente. Y uno, si no es deportista y nunca ha tenido una de estas lesiones, quizá ni siquiera sabe de qué órgano estamos hablando, así que me parece importante, ¿ya? Otra alteración importante, además de las roturas, desgarros, etcétera, son las desviaciones, ¿ya? Que pueden ser en valgo o en varo. Estas son también cosas que a veces los traumatólogos hablan porque saben que uno debería haberlo aprendido en semiología, ¿ya? Pero bueno, si no lo alcanzaste a aprender en semi, hay que aprenderlo en algún momento. Así que valgo se va hacia lateral y varo hacia medial, ¿ya? Y se habla del segmento más distal. Entonces, una rodilla en varo se refiere que el segmento distal de la rodilla se va hacia adentro, ¿ya? Hacia medial. En este caso, le puse colores para que quede más claro. El rosado es varo y si se fijan, el segmento distal a la rodilla, o sea, la pierna, se va hacia medial. Y si es valgo, el segmento distal a la rodilla se va hacia lateral.
¿ya? Practíquenlo, dibújenlo. También sirve la mnemotecnia varo, que las piernas, muslo y piernas generan un aro, ¿ya? Pero eso solo te ayuda en la rodilla. Si tienes una otra articulación afectada, no vas a poder pensar en el varo como aro. Así que te recomiendo que te aprendas la definición. Y también te recomiendo que te suscribas a mi canal porque voy a seguir subiendo videitos de muchos temas de medicina. Sigamos. Ahora, después de conocer las lesiones, hay pilares de tratamiento que son transversales a todas las lesiones en general. Analgesia primero, ¿cierto? Bueno, después del ABCD, ¿cierto? La analgesia es súper importante. Y dentro de la analgesia todos estos procesos cursan con inflamación porque hay rotura, exposición de tejido. Entonces hay que dar antiinflamatorios no esteroidales por un tiempo corto, ¿ya? El hielo también nos ayuda mucho en la inflamación, sobre todo los primeros 2 días. Y algo que también van a ver mucho en su ramo de traumatología es la reducción y la alineación de las partes comprometidas. Ya en cuanto a la articulación o el hueso, todo siempre hay que tratar de restablecer la anatomía. ¿Ya? Entonces se hace la reducción o la alineación de la fractura, de la luxación, se vuelven a poner las cosas en su lugar con técnicas específicas que van a ver después y después se inmoviliza para que se quede en donde lo dejamos, ¿ya? Siempre tenemos que revisar vasos y nervios antes y después de una reducción, siempre, siempre, porque podemos producir un compromiso neurovascular que antes no estaba. Nosotros tenemos nervios y arterias importantes que pueden estar pasando, por ejemplo, el nervio axilar, ¿cierto? Pasa por lateral en el hombro. Y si vemos que después de la reducción de la lesión aparece una alteración de la sensibilidad del deltoides, tenemos que pensar que nuestra reducción fue mala y hay que volver a la posición de antes, ¿ya? Hay que deshacer lo que hicimos y inmovilizar también, ¿ya? También los pulsos tibiales son importantes. El pulso tibial posterior, si es que vamos a inmovilizar, si es que vamos a restituir anatomía, ¿ya? Entonces esos son los principios. Tratar el dolor, poner hielo, o sea, evitar la inflamación y evitar la alteración de la anatomía o volver a restaurar la anatomía y inmovilizar para que el traumatólogo vea si lo opera o no, ¿ya? Luego se deriva o no y después se opera o no, dependiendo de cada patología. Hay cosas que nunca se tienen que operar, la fractura, muchas veces con inmovilizarla suficiente, bueno, ahí van a ir aprendiendo a lo largo de su curso de traumato. Pero siento que este video es necesario al principio del ramo, sobre todo si uno no tiene idea de nada. Yo sentí, por lo menos que en mi caso, se partía de una base que yo no sentía que tenía. Entonces era como, al principio era confuso. Después uno va agarrando todo esto y le entra como por osmosis y es bastante sencillo, o sea, es un video muy básico esto, pero es importante tenerlo presente al principio del ramo, facilita la vida, yo creo. Y también facilita la vida que se suscriban a mi canal. Como siempre, el esquema está en la descripción, por si no se los dije. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video.